Bienvenidos a Art Business, Radio Televisión, el programa de los negocios, los emprendedores y los profesionales. Hoy miércoles, con el gran economista y abogado don Julián Salcedo, el análisis de la realidad económica más profundo. Bienvenido a Con S de Salcedo. Buenos días, amigos. Si hoy es miércoles y son las 11, si estáis en Radio Libertad, ya sabéis que estáis en Con S de Salcedo. Un miércoles más aquí con vosotros, esperando que lleguen las vacaciones de verano, pero todavía tenemos muchas cosas que decir. Y para eso tenemos hoy aquí a dos invitados de primer nivel, como todos los que tenemos por aquí, que hoy vamos a hablar pues mucho del mundo inmobiliario, mucho de la intermediación inmobiliaria, ¿verdad? Yo creo que sin más demora os presento a las personas que tenemos. A una la conocéis muy bien, porque yo creo que la hemos hecho fija ya en este programa y en esta sección, y es Ana Luengo. Ana es, además de economista y además de una larguísima trayectoria en el mundo inmobiliario, pues es la presidenta de AMSI, que es la Asociación de Mujeres Profesionales del Sector Inmobiliario. Y como ella dirá, nos hará, si quiere, la diferencia entre en y de el mundo inmobiliario. Bienvenida, Ana. Buenos días, Julián. Un placer, como siempre. Otro miércoles más, tener la posibilidad de estar acompañándoos. ¿Cómo era eso de o en? ¿Dónde está la diferencia? En o para, era en o para. para. Las preposiciones que tienen su valor, y que la Real Academia de la Lengua las ya valora nadie como sabe tal. las preposiciones. A ver, tenemos que tener en cuenta que hay dos formas de trabajar para el sector inmobiliario. Uno es en el sector inmobiliario, es decir, estar a pie de calle, que es lo que hacemos las 470 mujeres que estamos dentro de AMSI, de la Asociación de Mujeres Profesionales del Sector Inmobiliario. Y luego hay otro tipo de asociaciones que trabajan para el sector inmobiliario, es decir, hablamos de notarias, registradoras, abogadas, arquitectas. Nosotras le tomamos el pulso día a día a la calle como tal, y lógicamente, bueno, pues esa es la tremenda diferencia que existe entre el en y el para. Si alguien tenía alguna duda, AMSI es de en el mundo inmobiliario. Absolutamente. Y además habéis celebrado un congreso hace muy poquito tiempo, ¿no? Hemos hecho una jornada, que es la jornada de las 100 mujeres líderes inmobiliarias, el viernes pasado. Hace 3 viernes ya. Se me van las fechas porque tengo unas ganas locas de irme de vacaciones. Y ahora la próxima que tenemos será el Congreso Nacional que realizamos en Valencia, 26 y 27 de septiembre. Pero bueno. Y bueno, pues ahí nos reunimos. Es un congreso diferente. Insto a todas las mujeres inmobiliarias, sean o no socias, a que acudan, porque no tiene nada que ver con el resto de los congresos. Al ser un congreso solo de mujeres, la energía y los negocios y los business que realizamos son muy potentes. ¿Y solo mujeres es más divertido o qué tiene de diferente? Bueno, solo mujeres tiene diferente que, bueno, pues como tú cuando estás en un consejo, por ejemplo, hablas solo temas de consejo, ¿no? En un entorno con mujeres, la verdad es que todo se entremezcla. Sabéis que el cerebro de las mujeres es como esa madeja es totalmente imposible. desmadejada, Un hombre ¿no? nunca puede estar en el cerebro de una mujer. Claro. Muy difícil, Vosotros tenéis todo como el vestidor perfecto, ¿no? Como el vestidor totalmente organizado. No tenemos vestidor los hombres. Sí, bueno, debería, pero en el cerebro sí. Cosa que a partir de ese momento, ya te digo, o sea, se tratan absolutamente todo tipo de temas. Hablamos de hijos, de mayores, de trabajo, de negocios, de business, de networking. Es muy intenso. Bueno, yo doy fe que era una broma lo que hacía, malintencionada, porque yo he estado presente en algunos de los eventos que ya se organizan, y se lo toman en serio, y además se dedican toda la jornada o todo el tiempo que dure el evento. Venga, no paran, no se levantan, Dios mío, bendito. Qué vitalidad. Bueno, gracias. Y con nosotros también tenemos hoy a Miguel Ángel Gómez. Es la primera vez que está con nosotros y no será la última, ¿no? Miguel Ángel dice que es realtor, es decir, pues se dedica al mundo inmobiliario, es también miembro de la asociación de National Association of Realtors, es presidente de Amadei, que es la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias, también es presidente de CNAEI, que es la Confederación Nacional de Agentes y Empresas Inmobiliarias. Tiene su propia actividad, es el fundador de GH Invest Real Estate y GH Casas, y también es presidente de FADEI, la patronal inmobiliaria. ¿Me he dejado algo, Miguel Ángel? Bueno, no, hay una cosa que te sobra, que es lo de la Confederación Nacional de Agentes y Empresas Inmobiliarias, que actualmente eso se ha quedado un poco en stand-by, porque es como una mesa como un lobby inmobiliario que íbamos a hacer para hacer como una mesa única de representación
a nivel nacional. Pero bueno, eso volverá, o sea que tampoco estaba en marcha, ¿no? Quiero decir todo volverá, eso, ¿no? Volveremos a hacerlo. Estupendo, fenomenal. Así que nada, muchísimas gracias por invitarme, Julián. No, bienvenido. Estoy encantado de estar con Ana. Claro, muchas gracias a este programa. Además, Miguel Ángel, también Ana, estuvieron con nosotros hace pues también 3 semanas más o menos, a finales del mes de junio, estuvieron con nosotros en una jornada que hicimos en el Colegio de Economistas de Madrid, que se llamaba La Vivienda Debate, y ellos tuvieron un papel fundamental en una de las mesas, la segunda, que era la que hablaba pues de todos estos procesos de comercialización, la importancia de la comercialización y todo esto. Entonces, hay un tema, si os parece que lo abordemos ya, que vosotros decís muy hincapié. Claro, siempre que hablamos de vivienda, pues no sé por qué, la gente tiende a hablar de vivienda de obra nueva, ¿no? Que si hay poca vivienda de obra nueva, que si se construye poco, vivienda de obra nueva, pero luego, sin embargo, todas las estadísticas que hay, vemos que la vivienda nueva ocupa un porcentaje relativamente pequeño del total de las transacciones que se hacen en España, ¿no? Un 15%, una cosa por el estilo, aproximadamente, y por tanto el 85%, por tanto la inmensa mayoría de las viviendas que se transaccionan, que se compran y venden en el mercado inmobiliario, son viviendas usadas o de segunda mano, ¿no? Entonces, esto es importante que lo digamos, ¿no? ¿Creéis que todo el mundo lo sabe? Es muy importante que se... No todo el mundo lo sabe, ¿eh? Todo el mundo cuando se habla, además, porque los foros, y yo creo que tienen muchísima más fuerza, digamos, lo económica, los promotores, constructores y demás, para hacer sus foros, sus eventos y demás. Nosotros, a lo mejor lo tenemos es un poco olvidado, pero ya estamos potenciándolo mucho más. El decir exactamente que el 85% son viviendas de segunda mano, pero es que además hay que decir que en el 70% interviene un agente inmobiliario. Esto es un dato que es muy importante, y para saber que todo lo que puede hacer un agente inmobiliario por una compraventa, lo que ayuda en una compraventa, ¿no? Compraventa o un alquiler, que también intermediamos mucho en el tema de los alquileres. O sea, somos una parte del sector un poco olvidada, tanto institucionalmente como en imagen corporativa, digámoslo así, a nivel nacional, pero debemos remarcarlo y marcar que somos una parte muy importante para el PIB de cualquier comunidad autónoma. Importante lo son, pues ya habéis visto que dice que prácticamente 3/4 partes de las operaciones de compraventa que se hacen las intermedia un agente inmobiliario. Y luego, es verdad lo que dice Miguel Ángel, que probablemente son los grandes olvidados o marginados, no sé exactamente qué palabra ha utilizado o qué palabra debo utilizar yo, de este mundo inmobiliario, pero la realidad es que en la calle, cuando hablas a la gente de lo que es una inmobiliaria, pocos piensan en un promotor, lo que piensan es la agencia inmobiliaria que tienen cerca de su casa, ¿no? Al lado, muchas de ellas de barrio, en el sentido de proximidad, ¿no? ¿Es así, Ana? Totalmente. Y además, ya no solo eso, sino que en muchas ocasiones ni siquiera se plantean el transaccionar su casa a través de una agencia, ese 25%, porque creen que ellos tienen los conocimientos necesarios para poder hacerlo. Piensa una cosa, vamos a ver, la vivienda es el bien más potente prácticamente que posee el 85-90% de las familias, ¿no? El hecho de hacer una buena compra o el hecho de hacer una buena venta puede influir no solo en la generación de los padres, sino también en la generación de los hijos, ¿no? Es por ello que es muy importante que ese tipo de decisiones se tomen siempre asesoradas de forma totalmente correcta por personas que trabajan en el sector, por personas que tienen la cualificación profesional y por personas que tienen la experiencia profesional. Si tú vas a un médico a operarte el corazón, no le vas a decir al portero de tu casa que saque el cuchillo y te opere, ¿no? O sea, no, te preocupas de irte a un cirujano torácico, de buscar al mejor y evidentemente que te intervenga el equipo al que tú puedas tener acceso. Pues esto es exactamente lo mismo. O sea, digamos que en muchas ocasiones el ticket medio puede estar entre 400, 500.000 aproximadamente. Fíjate qué cantidad de dinero, con todo lo que ello conlleva, con lo que es el proceso de venta, con lo que es el proceso de pago de impuestos, liquidación, o sea, con lo que en muchas ocasiones es un proceso encadenado de búsqueda de otra vivienda de compra. Así que, por favor, que bajo ninguna circunstancia traten de navegar ese Mississippi, porque en muchas ocasiones se hunden, Miguel Ángel, decía Ana, muchas veces los compradores y los vendedores piensan que ellos ya se lo saben todo y que no necesitan a nadie más y tal. ¿Es eso o será que intentan evitarse la comisión,
la gestión, los honorarios de intermediación inmobiliaria? Eso es una gran de las razones, es esa. La gente piensa que ese porcentaje que se va a ahorrar, que se piensan que se van a ahorrar, es bueno para ellos, cuando al contrario, un agente inmobiliario lo que hace es generarle muchísimo más beneficio en la venta de su vivienda o en el alquiler de su vivienda. O sea, nosotros somos capaces de hacer un trabajo que ellos mismos no van a saber hacer, como filtrar, por ejemplo, todas las visitas que tengan que hacer continuas de gente que son mirones, gente que no está cualificada para comprar. O sea, todo ese trabajo lo hace un agente inmobiliario. Entonces, ese porcentaje que se cobra de honorarios de intermediación, con el precio que le vamos a conseguir de más, se va a compensar. Entonces, es como decir, no le pago a un agente inmobiliario. Lo primero que hay que hacer es explicarles bien, por parte también nuestra, de los agentes inmobiliarios, cuál es todo el trabajo que realizamos los agentes inmobiliarios. Porque no solamente es abrir una puerta y coger las llaves y enseñarle el inmueble a un señor. No. Es un trabajo de mucho. Filtrar clientes, reportajes fotográficos profesionales, no sé, se me ocurren informes de Big Data de valoración de inmueble, que a lo mejor ha visto que en un portal inmobiliario pone que vale X, pero como pone X, el mío es X más 1. No, es que el tuyo no es X más 1. A lo mejor es X menos 1, ojo, es X más 3. Esa información nosotros se la podemos dar porque tenemos una información del día a día en las zonas locales de cada inmueble, ¿no? Entonces, hay que conseguir que la propiedad, ya lo estamos consiguiendo con ese 70%, ojo, estamos muy contentos dentro del sector, que estamos intermediando ya en mucho importe, en mucho porcentaje. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que la gente nos vea como una profesión de gente profesional, y formada. O sea, que estamos formados y que sabemos darle un servicio, igual que le van a un letrado a solicitarle o tengan que ir a pedir alguna información de una herencia y demás, pues igual que a nosotros, oye, tengo que vender un inmueble, ¿a quién le pregunto? ¿No? Como comentaba mi nana antes, a un conserje, no, mira, en su profesión, pero nuestra profesión es ser inmobiliario y dar un servicio a esas familias para que puedan comprar y gestionar su patrimonio. Pero sobre todo, yo creo, Ana, que no deberíamos ser una excepción, porque yo conozco, vosotros lo podéis confirmar o no, que, por ejemplo, compradores alemanes, compradores británicos, compradores noruegos, es decir, de la península escandinava, todos estos no compran una vivienda en España, ni nueva ni usada, sin que previamente esté asesorada por un advisor, y muchas veces un advisor de su confianza, de su propia nacionalidad, ¿no? Es decir, tú te vas a la Costa del Sol y a otras zonas y florecen, están un montón de agencias inmobiliarias que tienen nombre alemán, nombre británico, y tienen gente al frente y no trabajan para los británicos que ya residen en España, trabajan para los que están en Londres o en Alemania, que quieren comprar una vivienda, han visto, o alguien les ha indicado, o un amigo les ha dicho, oye, mira, en mi urbanización, pues no se les ocurre ir a pecho descubierto, ¿no? Van previamente por un advisor, ¿o no? Totalmente de acuerdo. Mira, de hecho, en Estados Unidos, para que os hagáis una idea, el hecho de ser asesor inmobiliario, agente inmobiliario, es la tercera profesión más reconocida en el ranking social. La primera es el presidente de Estados Unidos, la segunda son los bomberos y la tercera son los asesores inmobiliarios. Yo te puedo decir una cosa, y fíjate que tengo la experiencia, yo no compro ni vendo una casa sin contar con la experiencia de un asesor inmobiliario, porque sé perfectamente, como ha dicho Miguel Ángel, que esos honorarios que en teoría muchos creen que se van a ahorrar, al final, o sea, van primero a suponer que el proceso va a ser mucho más fácil, mucho más sencillo, mucho más llevadero, puedo seguir con mi vida, no tengo que tener ninguna alteración. ¿Tú sabes lo que le ocurre ahora mismo a un particular cuando pone un anuncio en Idealista, que además Idealista fomenta, ayuda y participa para que los particulares puedan publicar todo lo que quieran? Les llueve el teléfono, o sea, sufren un acoso y un derribo. O sea, son cosas que desde luego no proceden en este momento. Lógicamente, si tú quieres comprar o vender una vivienda, ponte en manos de un buen profesional, que vas a ahorrar mucho tiempo, porque el tiempo vale mucho dinero, porque es que yo no sé si es que las personas no son conscientes de ellos, pero todos nacemos con el mismo tiempo. Y si estás vendiendo una vivienda durante 2 años, pues la verdad es que acabas saturado, divorciado, de tu familia, de tu pareja y de todo el mundo. Yo por continuar, si no te importa, Julián, con lo que ha comentado Ana, comenta que es necesario que intervengamos un agente inmobiliario, ¿no? O sea, ese agente inmobiliario, ahí es donde entra la profesionalización del agente inmobiliario. Y para conseguir esa profesionalización se necesita
que un registro obligatorio de agentes inmobiliarios. No puede, vamos a ver, es una profesión en la que hemos comentado que se está gestionando el patrimonio de una familia, que es lo más importante que van a hacer en su vida. Es el momento más estresante de una persona, el comprar o vender una vivienda. Estos son datos reales, es el momento más estresante de su vida. Entonces, no puede ser que lo esté ejerciendo esa profesión alguien que no sabe quién está haciendo. O sea, nosotros desde la patronal y desde el sector en general, lo que queremos es, nos gustaría que esa profesionalización del sector se consiguiera con un registro obligatorio de agentes inmobiliarios, que no pueda coger un conserje o un señor que está paseando en el parque, que esté con un perro y con un teléfono móvil vendiendo inmuebles, ¿no? Porque no le vas a dar garantía al consumidor final, que es de lo que se trata. Se trata de proteger al ciudadano. Y el ciudadano, si va a comprar un inmueble o va a vender un inmueble, tiene que estar protegido. O sea, igual, en este sector ahora mismo puede entrar cualquiera, no hay ningún tipo de limitación, ni la queremos. Ojo, no queremos ningún tipo de limitación de entrada al sector, pero sí que queremos que quien entre, que tenga un seguro de responsabilidad civil, un seguro de caución y una formación mínima. A ver, para poner una caña en un bar, en cualquier camarero, necesita el carnet de manipulador de alimentos y tiene que hacerse una cosa de 20 horas o de 2 horas o lo que le obliguen, pero tiene que hacerlo. ¿Para nuestro sector? No. Entonces, por favor, este tema es tan importante que se tomen medidas para poder avanzar. Ahora mismo vamos a volver a ello, pero no solamente que, por eso lo que iba a decir a continuación de vuestra intervención anterior, es que no solamente es que el precio, la profesionalización, sino incluso la seguridad jurídica, por decirlo de alguna manera, que te da un asesor profesional, ¿no? Quiero decir, claro, el asesor profesional, imaginemos estamos hablando de una compraventa, pues seguramente el contrato de arras, nadie va directo a la notaría a firmar una escritura, pasa previamente por un contrato de arras que formaliza. Bueno, quizá por deformación profesional, pero yo también soy abogado, pues sabemos que hay no una sola forma de arras, hay 3 formas de arras, ¿verdad? No vamos a aburrirnos con eso. Bueno, es que dependiendo de la que firmes, te comprometes a una cosa o te comprometes a otra. Si firmas las penitenciales, las confirmatorias o las penales, pues igual no estás firmando lo que crees que estás firmando. Con un asesoramiento adecuado, pues el propietario dice, sepa usted que con esta que estamos firmando, con devolverle a usted el duplo o con perder la cantidad que ha dado, tal. Otras dirán, no, esto es una compraventa en firme, son confirmatorias. Es decir, todo ese tipo de matices es imposible que lo sepan, ni aunque seas abogado, porque no te conoces esto, pero algo mucho más simple. Pedir una nota simple al registro de la propiedad, vas a ver si tiene algún tipo de carga. Ya no digo una nota extensa, pero por lo menos una nota simple. Todo este tipo de cosas, además de la visita física al inmueble, asegurarse pues de que ha pasado la inspección técnica de edificios, que está en regla, que tiene la licencia de primera ocupación, algo que se da por supuesto que una casa con 20 años de antigüedad pues tiene licencia de primera ocupación o cédula de habitabilidad. Pues a lo mejor no. Sí, bueno, yo lo que es necesario, no, es imprescindible. O sea, te saco una nota simple. Yo cuento algún caso particular que, por ejemplo, no saben lo que es ni una afección fiscal. Lo toman como una carga y te puede hacer una persona que no sepa, que no sea un buen advisor, un buen gestor, te puede echar atrás una operación y con los contratos de arras, como tú decías, ¿no? O sea, todo esto se consigue haciendo que el sector entero mantenga una línea de comercialización estándar. O sea, luego puede haber diferentes versiones, igual que en el derecho, como quieras, ¿vale? Pero que sí tenga unos requisitos mínimos para poder hacer ayudar a una compraventa o ayudar en un alquiler. O sea, esa persona tiene que estar formada, tiene que darle una garantía. Ojo, y lo más importante, que el consumidor, si hubiera algún problema, pueda ir a algún sitio a reclamar. Es que, claro, o sea que fulanito de tal, en la inmobiliaria tal, se ha quedado con mi reserva de 3.000 euros, ¿vale? Oye, ¿dónde reclamo? En la inmobiliaria tal y fulanito de tal. Pero es que si lo haces con alguien que no está informado de nada, ¿y dónde voy? ¿Qué hago? ¿A quién hago? ¿No? Entonces, esto es un tema de seguridad para el ciudadano. Y esa seguridad jurídica, ojo, nos hemos convertido en ciudadanos de segunda, ¿eh? De verdad, o sea, los ciudadanos de España, no en todas las comunidades autónomas, por desgracia, porque en Cataluña sí que está el registro obligatorio y allí está muy, no controlado, está muy fiscalizado el sector inmobiliario. Si hay algún problema
se puede saber, más hay muchísimos más datos, que buscamos muchas veces datos y los buscamos en portales externos, cuando si tú tienes un sector profesionalizado y con un registro, tú puedes tener muchos más datos que tienes actualmente para el futuro, para poder ir haciendo diferentes cosas buenas y viendo las cosas buenas o malas del sector, ¿no? Entonces, esto nosotros los ciudadanos de Madrid, por ejemplo, somos ciudadanos de segunda comparación con los catalanes, con los ciudadanos catalanes, totalmente. O sea, porque yo no estoy protegido. Una persona que viene a comprar a Madrid, bueno, pues como se lo puede vender cualquiera, está totalmente desprotegido. Entonces yo creo que hay que avanzar en ese tema y lo haremos seguramente. ¿Y por qué no lo hay? Porque yo recuerdo que allá por el año, pues no sé, 2005, una cosa por el estilo, hasta el 2005, creo que fue esa fecha, estaban los APIs, ¿no? Los agentes de la propiedad inmobiliaria, a los que el acceso no era fácil, tenías que superar unas pruebas, una especie de concurso o oposición, y solamente una vez superado te habilitaba para que... Era complejo, yo tengo que deciros que yo me presenté a la última convocatoria que hubo, por razones que no vienen al caso, la aprobé, por supuesto, pero efectivamente, antes de que saliera el listado de admitidos, no admitidos y poder darme de alta en el colegio de API si lo hubiera querido, fue cuando se anuló la obligatoriedad de estar inscrito en el API y podía ser API ya, quiero decir, intermediario inmobiliario cualquiera. ¿Por qué? Bueno, esto viene del año 2000, que es cuando Europa desregula absolutamente este sector, ¿no? Es verdad que Europa marca el nivel mínimo, pero no marca el nivel máximo. Es un poco lo que dice Miguel Ángel, ¿no? Ha habido comunidades que han trabajado en pro de seguir avanzando. Esto es como cuando tú llevas a tu hijo a un colegio privado y te dicen nos marcan el nivel mínimo, pero no nos marcan el nivel máximo. Hay comunidades que han entendido que el proceso tenía que seguir profesionalizándose en pro y siempre defendiendo los intereses del consumidor final, del inversor, o sea, de todo lo que aglutina el sector inmobiliario como tal, porque no olvidemos que aportamos una parte muy importante del PIB y, por ejemplo, os recuerdo que de los 252.000 millones que se pagaron el año pasado en impuestos, 52.000 provienen todos del sector inmobiliario, de la compraventa de viviendas. Estamos aportando el 18%. Yo creo que el Estado debería tomarse esto muy en serio, porque al fin y al cabo todos necesitamos tener la seguridad de que estamos protegidos, de que tenemos un lugar donde reclamar. Y, oye, hay ocasiones en las que, bueno, pues se producen circunstancias ajenas, pero hay circunstancias también de personas que tienen mala fe, e incluso empresas que tienen mala fe, ¿no? Entonces, la defensa del consumidor final tiene que primar, no en este sector, en todos. Y eso es lo que debería darse cuenta el Estado, que conseguiría, evidentemente, un mayor porcentaje de tranquilidad. Ahora le hago a Miguel Ángel la pregunta que quería hacerle, pero lo que acaba de decir Ana me hace un hilo, ¿no? Me da paso a un hilo. Él dice, hay gente con mala fe. Bueno, es que ya sabemos que hay quien hace una compraventa doble, ¿no? Es decir, que le vende la misma casa 2 veces. Sí, bueno, ahí tenemos la suerte de que registralmente va a tener mucha dificultad luego para poder hacerlo, pero es lo que hablábamos. O sea, un agente inmobiliario que esté en una asociación o que esté en un registro y demás, este agente va a tener una seguridad, que va a tener esa formación, ese seguro y demás, y entonces no va a hacer una intermediación para estafar, hace una intermediación para continuar con su negocio, para dar un servicio y ya está. Pero estas personas que hablamos, como se puede intermediar cualquiera, se pueden encontrar que coge una reserva, te cojo a las 10 de la mañana una reserva por este inmueble, a las 4 de la tarde se la cojo a otro, ojo, y no solamente a 2, puede que coja a 10. Claro, puede empezar a coger, como ha pasado en algunas cosas de alquiler, que ha habido gente que ha estado cogiendo reservas de alquiler para poder ver inmuebles que luego ya estaban alquilados. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar, no? Entonces, creo que todo esto, comentabas que por qué no estaba, lo has comentado Ana, no está porque por ejemplo, nosotros en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Porque yo como presidente de la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias y Ana como consejera dentro de la asociación, nosotros lo que hacemos, llevamos luchando por ese registro obligatorio en la Comunidad de Madrid muchos años, muchos. Y hay, por lo visto, nosotros vamos a intentar tirarlo por los suelos, hay un informe jurídico que dice que no se puede hacer por competencia. ¿Vale? Que no se puede hacer porque lo que no se puede hacer tampoco pondría Cataluña. Claro, ¿no? Pero espera, porque dicen Valencia, que pondríamos Baleares. una barrera, ponemos una barrera a la entrada de empresarios al sector. No, que de verdad que no, claro. Que nosotros no queremos poner ninguna barrera, que haya muchísimos empresarios inmobiliarios, pero que cumplan unos requisitos de seguridad para el ciudadano.
Con eso se va a conseguir que el ciudadano que venga a Madrid, vamos, has leído en mi presentación que soy Realtor, ¿vale? Soy Realtor, es que soy inmobiliario de Estados Unidos, tengo la licencia de Realtor en Estados Unidos, ¿vale? Y además soy miembro de la ANAR, que es la... Lo cual no es todo el mundo, ¿eh? Claro, no es fácil. La verdad es que no. Pero con esto quiero decir que en Estados Unidos, o sea, cuando nosotros hacemos operaciones con gente extranjera que viene, no entienden que tú quién eres, o sea, que haya, para una venta de un inmueble haya 18 personas, 20 personas, o sea, ¿y usted quién es? ¿Cómo me lo va a vender usted? ¿Y cuánto me dice usted que me quiere cobrar? O sea, como que ven que no hay transparencia en todo el proceso de una venta. Con lo que mueve el sector inmobiliario y todo lo que genera, eso debería estar, pero ya no por parte de la industria inmobiliaria, o sea, por parte de las administraciones. Y señores, ¿qué está pasando? Estamos dejando que esto que genera tantos millones, como ha comentado antes, lo estamos dejando sin control. Eso, pero no control, porque no queremos un control. O sea, sin una supervisión, esto hay que cambiarlo. A mí me consta que habéis dos cosas. Una, que habéis tenido una reunión, algunas más, ¿no? Pero por lo menos una que yo recuerde relativamente próxima en el tiempo en el Ministerio de Vivienda, y que esto se lo habéis planteado al Ministerio de Vivienda, muchas veces, a la ministra y tal, y que... Yo personalmente he estado en esa mesa, estuve yo. O sea, lo hicimos. En esa mesa se presentó, fuimos con antiguos miembros del sector, que ahora mismo están un poco de lado, o sea, que no están saliendo un poco. Pero yo estuve en esa reunión, y en esa reunión se volvió a solicitar. Y ellos nos dicen que no es una cosa importante para ellos, o sea, que no lo tienen como algo. Pero ojo, también es un trabajo nuestro, que es lo que acabamos de decir. Hay que trasladarles o darles una información que antes no estábamos dando dentro del sector inmobiliario. Aquí, como hemos comentado, hay una persona que se hacía un poco de autocrítica, ¿no? Pues yo aquí también me quiero hacer un poco de autocrítica dentro de nuestro sector. Nosotros debemos empujar más esto, o sea, que la gente realmente sepa cuál es el problema que hay, lo bueno que sería hacer esto para el ciudadano y para la seguridad jurídica del inversor o comprador. Y luego, en Cataluña, la otra cosa que me consta es que, efectivamente, además de ese registro obligatorio, que no significa cerrado ni números clausus, significa registro, punto, inscrito en él, ¿no? Pero me consta que el objetivo principal, además, es, de cara a la profesionalización, la formación de todos esas... Claro, los que están inscritos, los que no están inscritos no pueden participar de ello. Y esa formación les habilita, le dan una especie de diploma, de certificado, que les habilita, pues una especie de garantía, ¿no? Bueno, eso es que es imprescindible, pero aquí en Barcelona, en Cataluña, en Valencia y en Mallorca, hasta ahora que yo sepa, en Baleares es donde tenemos registros obligatorios, menos en Madrid. A ver, ten en cuenta una cosa, el asesor inmobiliario al final es un poco como los médicos, se sigue formando toda la vida, porque estamos en un sector en el que hay tanta regulación, hay tanta ley, hay tantos cambios, que constantemente tenemos que estarnos actualizando. Entonces ya el propio asesor ya se preocupa de buscarse esa formación, ya se preocupa de estar en los cursos correctos. Por ejemplo, comentabais que Miguel Ángel es Realtor. Yo también soy Realtor, ya me preocupé, evidentemente, si quiero trabajar con Estados Unidos, de tener esa titulación que me permita que cuando reciba a un cliente americano no tenga la más mínima duda, ¿vale? Ya te preocupas tú solo. Si estás en España, sabes que evidentemente si tienes el tema de Serapi, va a ser mucho más fácil que si no lo tienes, porque ellos además te van a dar una formación sistemática y te van a estar constantemente renovando esa formación. Si estás en Amadeus, si estás en AMSI, nosotros como asociaciones siempre vamos a tratar de tener actualizada toda la jurisprudencia que nos va afectando en el día a día. O sea, cualquier asesor, cualquier agente tiene que preocuparse de estar en los sitios adecuados y sabemos perfectamente cuáles son los canales. Las asociaciones son herramientas fantásticas de aportar ayuda, de aportar formación, de aportar conexiones, de aportar networking. O sea, lo que tratamos en todo momento es de que siempre estemos en el máximo nivel de formación en el momento como tal. Imagínate cuando salió la ley de la vivienda. Aquello fue un despropósito para todos, o sea, nadie sabía qué era lo que tenía que hacer, qué era lo que no tenía que hacer. El mercado de alquiler todavía hay mucha gente que no sabe lo que tiene que hacer, sí. No sabe, por ejemplo, si en un contrato de arrendamiento, parece que estamos hablando siempre de compraventa, pero también hay arrendamiento, ¿no? No sabe, pues, qué ocurre si el contrato es anterior o posterior a la ley de vivienda de mayo del 23, ¿no? Entonces, el régimen es completamente distinto. Toda esa información se la damos los agentes inmobiliarios. O sea, porque las asociaciones, como hablaba Ana, el mundo asociativo es necesario para cualquier sector, ¿vale? Pero el sector inmobiliario son microempresas. Entonces, tú vas a estar siempre mucho más protegido y con mucha más información actualizada y muchas más posibilidades de formación si estás en una asociación. O sea, tú solo, una inmobiliaria de Parla, pongamos pequeñita,
si no está con una que seguramente que funcione muy bien y estén muy bien, sean profesionales, pero va a tener mucha más protección, tanto empresarial como para dar un servicio muchísimo más actualizado estando en una asociación. O sea, y todo eso es necesario. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era un chavalín muy joven, uno de los sectores que conocí muy bien, porque trabajé en él, fue el sector de las agencias de viajes. Bueno, pues todavía entonces y hoy las agencias de viajes tienen un, digamos, número de registro como agencia de viajes, pero es que al frente de la agencia de viajes tenía que estar un profesional titulado, homologado, digamos, el que ejercía como responsable, ya no quiero decir como responsable. Si no lo había, sabemos que se compraban y se vendían las licencias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Oye, pues venga, tú te pago no sé cuánto porque estés... Bueno, bien, pero asumía una responsabilidad el que lo aceptaba, ¿no? Entonces, ¿por qué eso? O, por ejemplo, en la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Es obligatorio que tengas un título de mediador y además que estés inscrito, que tengas también cursos de actualización anuales de un número de horas, etc. Bueno, si esto lo hay en otras actividades de mediación, llámese mediación de viajes o llámese mediación de asuntos civiles, mercantiles, matrimonios, yo qué sé, divorcios, ¿no? ¿Por qué no tenerlo también en el caso de una vivienda? Como nosotros he dicho, somos un sector bastante, hemos sido un sector como muy disperso a nivel nacional. Fragmentado. Sí. Hemos estado cada uno un poco mirando su propio ombligo, ¿no? Entonces ya llevamos ya unos años en los que ya estamos viendo que esa unión, lo que hablábamos del mundo asociativo, es imprescindible para que tengamos una voz, una única voz dentro del sector inmobiliario. Y sí lo estamos consiguiendo. O sea, yo creo que nosotros llevamos varios años como dentro de FADEI. FADEI es la patronal del sector a nivel nacional, que en este caso Amadei es la presidencia y yo en mi figura soy el presidente a nivel nacional. Sí que tenemos bastantes reuniones. O provocamos nosotros, ojo, no que ellos nos llamen, nosotros intentamos ya hacer un trabajo muy activo para reivindicar la profesionalización del sector de la intermediación inmobiliaria. Qué bueno. Y oye, ¿y os parece que hablemos ahora del papel que juegan los portales inmobiliarios y si son competencia o no son competencia? ¿Qué terreno vas a tocar? Vosotros podéis decir, yo tengo que decir que hace muy poquito tiempo, pues hace un mes o mes y pico, me pidieron precisamente de Televisión Española que estaban preparando un reportaje sobre los portales inmobiliarios y me hicieron una entrevista. Luego sabéis que ponen unos breves segundos y no da tiempo, ¿no? Pero sí que me acuerdo que me preguntaban y yo decía, bueno, los portales inmobiliarios tienen un papel en este tema de la intermediación. Decían, bueno, pero es verdad que los portales inmobiliarios ofrecen información sesgada. Bueno, la que publiquen. Pero es verdad que los portales inmobiliarios no dan tal. Bueno, pues mucha gente va porque son gratis, sabes que son de pago, pero 1 o 2 anuncios, depende cuál, te permiten publicar. Bueno, sí, pero lo que pasa es que incrementan el precio. Pues depende, si puedes incrementarte el precio, pero si lo tienes publicado por 120 y el precio son 100 y lo tienes publicado un mes y no te llama nadie, pues oye, tarde o temprano terminarás bajándolo, ¿no? No sé, ¿qué os parece el papel de los portales? Empiezas tú, Ana, empiezas tú. Voy a abrir yo este Se lo juego. dejas a ella. Se lo dejo. Ahora después continúo yo, pero de ella. Vamos a ver. De los portales inmobiliarios, al fin y al cabo, son empresas privadas que lo que buscan es el máximo beneficio posible. Idealista se ha vendido ahora mismo, si mal no recuerdo, 2.500 millones de euros es lo que ha costado Idealista en la segunda venta. Corrígeme, Miguel Ángel, sí, una porque primera, esto que fueron los hermanos Encinar. Efectivamente. Claro. Bueno, a raíz de ahí hay una cosa que está muy clara. Hay 2 conceptos dentro de Idealista, la parte profesional y la parte del usuario final. Es que no podemos compararlo, no tiene nada que ver el usuario final, como tú muy bien dices, se le permite hacer una publicación de 1 o 2 anuncios gratuitos. A partir de ahí, bueno, quien realmente mantiene Idealista somos las agencias. Quien realmente mantiene Fotocasa somos las agencias. Lo sé. Quien realmente mantiene 1000 anuncios somos las agencias. Y así podría seguir enumerándotelos todos, que no es plan, ¿no? Entonces, en ocasiones hay portales como Idealista que lo que hacen es una clara competencia contra sus clientes reales, que somos las agencias como tal. No te rías, Miguel Ángel, que te estoy viendo. Es la realidad. O sea, vamos a ver, tú puedes efectivamente darle unos servicios al usuario final,
pero siempre y cuando no sea directamente compitiendo con tus verdaderos clientes, que son los que te sostienen. Porque si tenemos todos la feliz idea de montarnos nuestro propio portal inmobiliario, que es una idea que se maneja, lógicamente, y hay varios, no uno, sino que hay varios. Relativamente fácil, ¿no? Bueno, no es tan difícil, no es tan difícil. Evidentemente no tenemos 2.500 millones, tamaño, claro, pero sí tenemos muchas ganas, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, yo creo que deberían mirarnos con más mimo, más cariño y evidentemente saber quiénes son sus clientes como tal, sus clientes finales. Tú aportas lo que estemos oportuno. Yo sí que he conocido también como muchas agencias inmobiliarias, que son las que realmente soportan los portales, porque las agencias inmobiliarias pagan por mucho. Por publicar los anuncios, mantienen quejas contra algunos o contra todos los portales. Oiga, el coste que esto tiene en términos de coste-beneficio no me compensa, pues me cuesta mucho y al final lo que obtengo por este canal de comercialización pues igual no me compensa. Bueno, y todo esto pues está provocado ¿por qué? Por lo que hemos comentado antes, por esa dispersión que tenemos dentro del sector inmobiliario, ¿vale? O sea, nosotros tenemos esa que ya que ya estamos muy bien, nos llevamos fenomenal y creo que podemos ir avanzando y ojalá dentro de 20 años, ojalá podamos decir que hay un portal inmobiliario de los inmobiliarios, ¿no? Ya existen algunos dentro de las asociaciones, que los hacen para ellos propios, para ellos mismos, son como unas MLS y demás, ¿vale? A ver, lo que el portal inmobiliario se ha convertido es para mí en una de las cosas es en el informador de datos. O sea, yo creo que ellos utilizan todos nuestros datos para dar información de datos a la población entera. Entonces, perdona, si es que los datos son nuestros. Los datos están especulando con información nuestra porque nosotros se los estamos dejando a ellos. Y eso es un error por parte de la industria inmobiliaria. O sea, vamos a ser claros. Dependemos de ellos por posicionamiento y porque no se ha sabido desvincular los portales de lo que es la intermediación inmobiliaria. Ojo, ya están ocurriendo cosas que ya se están vendiendo inmuebles sin subir a los portales inmobiliarios. Esto es un tema importante. Y aquí los portales inmobiliarios dan datos, yo no voy a decir quién es de ellos, el nombre, pero ellos dan datos que realmente no son datos reales, dan datos de precios de comercialización y nunca dan el dato de precio de cierre. Y ese dato de precio de cierre lo podíamos dar nosotros. Pero ¿qué ocurre? Que eso se necesita hacer una unión muy, muy compleja dentro de nuestro sector en la que se está trabajando y yo espero que dentro de un año pueda venir otra vez y ya lo hemos conseguido, ¿no? O sea, te puedo decir que creemos que se les llama demasiado a ellos para la información del sector inmobiliario. Es como si ellos solamente tuvieran monopolizado toda la información. O sea, te hablo de que le llama el ministerio, le llama un informe de BBV, le llaman a ellos, o sea, porque tienen un dato simplemente de comercialización. Hay otros datos para dar informes, ¿no? Entonces, y al sector de la intermediación no se nos llama. Bueno, y la prueba la tenemos en que no son solo ellos, porque el presidente de gobierno en estas modificaciones que ha presentado al Congreso de los Diputados, esta modificación de la Ley de Vivienda, uno de los temas que pretende introducir es crear, digamos, un registro propio para manejar esta información, porque ha dicho literalmente, cosa que a mí no me parece tampoco justa en su totalidad, ¿no? Que los datos que ofrecen los portales inmobiliarios no son de fiar. Bueno, si no fueran de fiar, perdóname, no es que yo quiera sacar la cara por los portales, ahí está el Ministerio de Consumo, y que entre. Es decir, ¿verdad que a otro tipo de empresa, de la que sea, una agencia de viajes que hemos dicho antes, o cualquier otra que dé información, digamos, no ajustada, errónea o que desinforme, entra el Ministerio de Consumo a por ello y les pone multas, sanciones, etcétera? Están regulados, pues aquí lo mismo, ¿no? Bueno, yo tengo alguna reunión ministerial, perdona que me meta, en alguna reunión ministerial y sí que nosotros hemos hablado mucho de los datos. Ellos lo que necesitan es datos. Entonces, como yo apuntaba, en los datos que aporta un portal inmobiliario no es un dato oficial, no es un dato real. Entonces, yo no es que... No hay que manejarlo, claro, con lo que vale, ¿no? Ese registro de datos, esos datos que necesitan, nosotros nos los llevan pidiendo desde hace varios años, desde el Ministerio, que necesitan datos reales de información, ¿no? Entonces,
Yo el otro día estuve en una mesa sentado con, no sé, en el observatorio del alquiler. Estuve en el observatorio del alquiler, estuve con... Es que depende de Alquiler Seguro. Sí, de Alquiler Seguro. Con Javier. Estuve con Javier Martín, ¿no? Sí. Javier Martín, y hemos quedado en reunirnos de nuevo para seguir trabajando de qué manera se puede aportar dentro del sector, que seguramente trabajen con el de... Javier Martín, ¿te refieres al director general de Vivienda? Al director general de Vivienda, y estuvimos charlando de cómo volver a reunirnos para poder aportar esa información que nosotros creo que podemos dar mucho más, que sea mucho más fiable de la que puede dar. Ojo, los datos de comercialización que tienen son bestiales, ahí no vamos a decir nada, porque cogen el 90% del sector de la intermediación inmobiliaria, está ahí publicando, ¿no? Pero hay datos que nosotros podemos aportar que ellos no tienen, ¿no? Que es el de la calle, eso que te está... El pulso, ¿no? El pie de calle, ¿no? de cualquier barrio, de cualquier población de España. Y además, ya no solo eso, por ejemplo, hay portales como Fotocasa que trabajan estupendamente bien con unos estudios económicos increíbles. O sea, es brutal lo que hace Fotocasa, ¿no? En ese sentido. Os digo que, por ejemplo, los datos de Idealista no son malos, ¿no? Sí, pero son datos, pero hay que tomarlos en el contexto en el que los tenemos. O sea, son datos donde mezclamos temas de profesionales y mezclamos temas de consumidor final. ¿Qué ocurre? Que cuando tú coges, por ejemplo, y sacas el precio medio de una zona, imagínate, cualquier usuario, ¿vale? Ahí ha llegado un consumidor y ha dicho, mi casa es la más mejor, la más bonita y la más chula. Entonces, como mi vecino la ha vendido por 300, yo, como mi casa todavía es la más mejor, insisto en la más mejor, que esto es importante, la voy a poner por 350. Ese señor ya te ha metido un pico directamente en la subida del precio. Llega el vecino, bueno, pues como el vecino ha publicado por 350, pero la mía es la más mejor, yo la publico por 400. Es decir, no son datos, evidentemente, contrastados ni son datos fiables. Son datos que es lo que comentamos, que hay que tomar en su contexto. No es que sean malos y que los portales no den datos correctos, no, los portales dan los datos correctos en función de las métricas que ellos preestablecen. Si permiten medir a los particulares con las agencias para, por ejemplo, sacar lo que todos sabemos, que es el precio del metro cuadrado medio en una zona, bueno, pues es un problema de que no está bien calibrado, porque un particular nunca va a tener la visión ni va a saber exactamente cuánto cuesta realmente su propiedad, si en muchas ocasiones vienen solamente a nosotros para que se las tasemos. Pero lo ha dicho antes Miguel Ángel, ¿no? Nada tiene que ver el precio de salida, que es el precio que se publica, con el precio de cierre, que es el que verdaderamente se cierra la transacción, ¿no? Así es. O sea que el hecho de decir, bueno, es que han publicado a 400.000 esa casa, bueno, pues muy bien, ¿a cuánto se ha vendido? Eso pues es. Probablemente ni el portal lo sabe, en muchas ocasiones. No, ellos no tienen los datos para poder saberlo. Nosotros, con el tema de lo que comentaba Ana de los datos, de por ejemplo los alquileres, ya lo discriminan dentro de su buscador, pero no quitaban las viviendas de uso turístico de alquiler. Entonces tú una vivienda de uso turístico o de alquiler de temporada, por ejemplo, ponías a 2.000 euros, ¿vale? Y el barrio estaba en 1.500. Entonces, ¿qué pasa? Que eso lo que hacía era desvirtuar el valor de alquiler para una familia. Para lo que estábamos hablando de que un señor, ¿para qué voy a pagar a un agente inmobiliario si yo me puedo mirar en Idealista o en cualquier portal inmobiliario, puedo mirar un dato y lo hago yo solo, ¿no? Pues mira, es que lo estás haciendo mal, porque tú no estás comparándote con algo que no tiene nada que ver con la tipología de tu inmueble, ¿no? Entonces, eso hace que el mercado, fíjate que le echan mucha la culpa a los extranjeros, a las inversiones extranjeras y demás, o sea, se haya podido desvirtuar un poco, que mucha gente ha subido mucho el valor del alquiler del inmueble, ¿sabes?, con una referencia de un alquiler de temporada, cuando no tiene nada que ver. Bueno, pero esto es muy fácil, ¿no? Los que en su día estudiamos, no me dedicaba a ella, pero estudiamos estadística, sabemos que no solamente todo es la media, es decir, hay 400 inmuebles, las sumas son tanto, dividido en tal, la media es 1.150 euros. Venga, es que hay muchos más parámetros que la media. La mediana, yo qué sé, los déciles, los percentiles, lo que fuera. No, yo creo que no es tan simple. ¿Os parece que volvamos a la profesionalización? En la profesionalización yo me acuerdo, vuelvo a repetir, cuando era pequeño, a lo mejor todavía sigue hoy, ¿no?, que los directores de banco, en cuanto dejaban, que les prejubilaban muy jovencitos, ¿no?, y se ve que habían hecho muchas operaciones, tenían muchos contactos, pues todos indefectiblemente, digo, directores o apoderados, yo qué sé, ¿no?, o cajeros, ¿no?, se dedicaban directamente al mundo inmobiliario. Es decir, pues yo con todos los contactos que tengo y no sé qué, pues ya está, pues me convierto en agente inmobiliario. Y venga, a mover los contactos que tenía. Claro, pero eso no es suficiente, no basta con tener ni tan siquiera contactos, hay que tener conocimientos, ¿no? Pues yo qué sé, jurídicos, económicos, yo qué sé, sociales, un montón de ellos, ¿no? Y sobre todo, y mantenerte actualizado, porque
la inflación de información, de legislación que sale todos los días es tremenda, es casi imposible de digerir, ¿no? Entonces, claro, pues alguien que esté trabajando con lo que aprendió hace 8 años, ya no digo 25, pues es que está absolutamente desfasado, ¿no? No es viable, Julián. Yo creo que ya nadie que con lo que ha aprendido hace 8 años puede seguir trabajando porque efectivamente es lo que te comentábamos, ¿no? Tanto Miguel Ángel como yo. Hay un proceso de actualización constante, sobre todo con los grandes cambios legislativos que introduce constantemente este gobierno y todos, o sea, porque la verdad es que, bueno, pues por la dinámica, por el sector. Al final esto, te vuelvo a repetir, yo creo que sería la solución, la profesionalización del sector sí o sí, porque es lo que necesitamos. Porque cuando tú sabes que tienes profesionales que no van a cometer errores porque efectivamente, o sea, saben cómo hacer su trabajo, cómo desarrollarlo, tienen los conocimientos jurídicos, los conocimientos económicos, los conocimientos notariales. No somos notarios, por Dios, ¿no? Pero quiero decirte que todos sí sabemos lo que tenemos que llevar a la hora de ir a una escritura, que todos sí sabemos interpretar una nota simple, que todos sabemos que si esta carga, o sea, al final de lo que te das cuenta es de que tienes que saber un poco en líneas generales de todo, ¿no? Somos un poco como los médicos de cabecera, tienes que tener una visión global de 360 para poder hacer el diagnóstico de la propiedad, pero es verdad que ha habido ocasiones, o sea, a mí me ha pasado con un notario estar discutiendo una carga, que era una carga que simplemente, o sea, se levantaba en cuanto se hiciese la siguiente inscripción y el notario me lo estaba discutiendo, y digo, mire, o sea, vamos a ver que es que he hablado con el registrador sobre esta carga, o sea, tienes que tener un nivel de conocimiento, un nivel de manga ancha, que cuando llegas a todos los procesos, desde que inicias hasta que acabas, tienes que llegar con el 100% de éxito. Nosotros, por continuar, disculpa, Julián, con el tema... Sí, te iba a decir, si me preocupa, es que antes tú has hablado, ese matiz muy importante, de afecciones, ¿no? No tiene nada que ver una afección con una carga, y no todo el mundo es capaz de distinguirlo, ¿no? Con el tema de la formación, dentro de las asociaciones lo que hacemos es siempre tener actualizado a todos concursos, con módulos de formación, etc, etc. Pero además desde la patronal se está, lo que queremos dentro del sector inmobiliario es tener trabajadores que vengan, trabajadores formados. Y se está trabajando con el tema de los módulos de formación profesional. O sea, esto es un tema importante. Esto es un tema que ya se lleva trabajando en otras asociaciones, por otras personas o por otras parte dentro de las asociaciones que están hablando con los direcciones generales de formación. Pero desde la patronal, o sea, nosotros estamos haciendo lo mismo. O sea, lo que se está haciendo ya es intentar unificar que haya una formación profesional reglada para nosotros, para que la gente que pueda y diga, quiero hacer gestión inmobiliaria. Perfecto. Pues, oye, hazlo. Entonces, eso se necesita hacer dentro de las asociaciones, porque el ministerio no va a poder hacerlo, ni el ministerio ni las direcciones generales de cada una, porque las competencias están en cada una de las comunidades autónomas, ¿vale? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer desde el sector es potenciar esa formación profesional, hacer que un centro de formación profesional sepa que si él pone en sus cursos, en su publicidad de cursos, pone que tiene la gestión inmobiliaria, que sepa que sus alumnos van a salir con un acuerdo de contratación automático. Eso va a hacer que nosotros, para el sector, ya vienen formados, las personas que vienen formadas, se va a ir autorregulando el sector, ¿vale? Sin querer hacerlo, porque se va a ir haciendo una profesionalización del sector de una manera más oficial, y con eso estamos haciéndolo, estamos trabajando. Sí, porque es que muy oportuno lo que acaba de decir Miguel Ángel, me parece a mí, porque claro, no pensemos que para ejercer necesariamente de agente de la propiedad inmobiliaria o agente inmobiliario o intermediario inmobiliario hay que ser abogado o hay que ser economista o hay que ser licenciado en marketing, una FP de estas de primero o segundo grado, no sé, de las que da una preparación suficiente como para, hombre, no digo para hacer grandísimas operaciones, pero sí el 90% de las operaciones que se intermedian todos los días, ¿no? O sea que no hablemos de una cosa muchísimo más compleja, porque efectivamente también necesitaríamos ya, ninguno de nosotros sabríamos, necesitaríamos probablemente una due diligence o algo mucho más grande, pero la del día a día, ¿no? Vender una casa o vender un chalet o vender un suelo, ¿no? Me parece que bien. Y hay un aspecto que habéis recogido y que yo no quería olvidarme, porque no todo es esa formación profesional de tipo técnico, jurídico, económico, sino también ética, ¿no? La ética es fundamental. Antes habéis dicho, uno puede hacerlo de buena fe o de mala fe, se puede equivocar, todos nos equivocamos, pero sobre todo tiene que tener un comportamiento ético. Luego, al final, nos equivocamos. Ahora, si el punto de partida es voy a ver cómo les engaño a estos, pues
Hombre, dentro de las asociaciones lo bueno que tenemos es que los códigos de ética están regulados, ¿sabes? Y cuando tú entras dentro de una asociación, lo primero que haces es adherirte a ese código de ética, ¿no? Porque, entre otras cosas, no tendría sentido que no fuese así. De hecho, nosotras, por ejemplo, dentro de AMSI tenemos nuestro propio comité de ética también para dilucidar, bueno, pues aquellas posibles situaciones en las que pueda haber un perjuicio, o sea, tanto a nivel de consumidor final como a nivel de clientes y asesores, ¿no? Entonces, eso es, vamos, algo que tiene que estar en todas las asociaciones. En Amadei ocurre exactamente igual. Y lo que sí que te digo es que no se puede funcionar sin un código de ética dentro de una profesión, porque al final, bueno, pues siempre hay barreras que algunos traspasan. Oye, y dentro de esto el papel de las asociaciones, como muy bien ahora decía Ana, es fundamental para ese control ético, para la formación de los asociados, etcétera, pero también, y para garantizar la profesionalización, pero también las asociaciones se preocupan de evitar el intrusismo profesional. De evitarlo no, porque no se puede. O sea, no podemos, al no existir un registro obligatorio, advertir que existe, ¿no? Claro. Nuestro trabajo es decirle al consumidor que las personas que están en estas asociaciones cumplen unos requisitos, y esos requisitos ya directamente nosotros, para poder estar dentro de la asociación, tienes que tener un seguro de responsabilidad civil, un seguro de caución, y vemos que tengas experiencia en el sector. Como apuntabas tú antes, no hace falta muchas veces que estén todos los trabajadores, pero sí que está el gerente, el cabeza, ¿no? Está el gerente, que es el que tiene que dar la responsabilidad ante esa agencia inmobiliaria que está vendiendo inmuebles, ¿no? Entonces, yo creo que se va a poder conseguir todo esto si seguimos con lo de la regulación que estamos hablando. ¿Y vosotros creéis que esto, a nivel de calle, la gente lo entiende o le causa alguna preocupación? Yo tengo la sensación de que no. Pues la verdad es que luego hablas con consumo, porque nos hemos reunido... No me refiero a los organismos, me refiero a nivel de calle. Sí, pero me refiero, luego vas y tampoco hay tantas denuncias, ¿sabes? Luego salen muchas más, porque parecen más peleas políticas entre partidos políticos. Oye, ha pasado esto con la vivienda en la Comunidad de Madrid, tal, y se pelean entre ellos por un caso, ¿sabes? Que parece mucho más mediático, a lo mejor son capaces de comunicar un caso realmente. O sea, que tampoco es que haya tanto problema dentro, porque el ciudadano no lo ve. Pero ojo, eso es una cosa que nosotros tenemos que trasladar. Es decir, oye, vas a estar más protegido si estás con una agencia inmobiliaria que tenga estos servicios que con esta que no están. En la Comunidad de Madrid existe el registro no obligatorio, existe el registro de agentes inmobiliarios. O sea, hay como, me parece que son 1.000, ¿vale? En la Comunidad 1.000 o algo así aproximadamente, y en la Comunidad de Madrid se habla que somos más de 4.500 agencias inmobiliarias. Entonces, nosotros estamos continuamente hablando con José María, con María José, etc., para poder potenciarlo y potenciarlo al registro obligatorio. Ellos no lo ven por este informe jurídico que he comentado antes que no quieren, pero no se dan cuenta que están haciendo que ese ciudadano tenga inseguridad. ¿Y por qué solamente se meten 1.000? O sea, también ellos deberían ver, oye, si tenemos un registro, ¿qué pasa? ¿Por qué los otros 3.000 no quieren, no? O sea, habría que ver que ellos también vean de una forma... ¿Por qué no están estos 3.000? Porque solamente 1.000, ¿y qué hemos conseguido con estos 1.000? O sea, ahí hay un trabajo interno de la institución, que ellos vean... Pues nos está de las administraciones públicas, ¿no? Las administraciones públicas que vean si realmente existe... ¿Para qué sirve el registro de agentes? O sea, ¿nos sirve para algo? ¿Podríamos conseguir algo? Si fuese un registro de agentes obligatorio de agentes inmobiliarios, pues podría haber acuerdos entre los agentes inmobiliarios y las administraciones. Oye, necesito que me hagas un informe, ¿no? Una colaboración. Hazme datos. Dame datos de alquiler. Dame una oferta de tal. ¿Sabes? O sea, todas esas cosas son necesarias para que, bueno, que en un momento determinado puedan verlo. Muy bien. Y una cosa más. Tal vez esto que tú acabas de decir, que es un tema muy importante, ¿no? Dice, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay un registro voluntario, que hay 1.000 inscritos, pero sabemos que hay 4.500 agencias inmobiliarias funcionando. Luego, por tanto, hay menos de una cuarta parte inscrita y 3/4 partes no inscrita. ¿Esto puede ser, en cierta medida, favorecedor de la economía sumergida en el sector? Mira... En el sector cada vez hay menos economía sumergida. Venga, muy bien. Hay muchas ocasiones en las que te vienen haciendo propuestas deshonestas y yo te puedo decir que por lo menos en mi caso, o sea, no hay prácticamente... No, pero es que los profesionales, Ana, nosotros es que ni nos lo economía planteamos. Sumergida, o sea, ninguno. No. Efectivamente, o sea, tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer y además es que la ley es taxativa para todos, o sea, no en nuestro sector, en todos. Punto número 1. Punto número 2. Te quería decir una cosa a raíz de lo que ha comentado Miguel Ángel con el tema de la sensación del consumidor. Pues mira, el consumidor cada día es más independiente
inteligente, más inteligente, tiene más formación, tiene más recursos, accede a Internet, saca información, se preocupa de preguntar a unos, a otros, el chat, bueno, el chat GPT ahora mismo nos ayuda en todo. Y te puedo decir una cosa, o sea, cuando tú haces un trabajo y lo haces muy bien hecho, a mí me llaman clientes que hace 8 años les vendí su casa. Y a ti te ocurrirá exactamente igual. Sí. O clientes que hace 10 le has hecho un alquiler. O ahora necesito que me busques para mis hijos. Creo que en pocos sectores hay esa fidelidad a lo largo del tiempo y sobre todo de los años. ¿Por qué? Porque han estado en un momento con un estrés personal brutal. Porque han estado en una situación en la que no sabían cómo afrontar la pérdida, a lo mejor, de sus padres, y se han visto en una situación con una herencia, con una pelea en la familia, que bueno, la familia se iba al traste. Y has mediado y has conseguido al final, bueno, retener las aguas y que aquello no llegue a mayores, ¿no? Pasamos unas situaciones a veces francamente muy difíciles y muy complicadas. Las herencias, los divorcios, cada familia tiene una tipología, cada vivienda es distinta, cada venta es diferente. Aquí o eres una persona muy inteligente emocionalmente o tienes muchas dificultades también, porque de verdad, igual te viene a comprar un médico, que igual te viene a comprar un arquitecto, que igual te viene a comprar la señora que vende fruta en la esquina. O sea, quiero decirte, tú tienes que tener un nivel de registro emocional y psicológico. Yo siempre digo, somos notarios, abogados, psicólogos, psiquiatras, coach, acompañantes. O sea, no sabes la cantidad de registros que tenemos. Cuando hacemos formaciones, una de las cosas que más trabajamos dentro de AMSI, y también me consta que en Amadei, porque estoy dentro también con ellos, es la inteligencia emocional. Claro. No te puedes imaginar la cantidad de trabajo que tenemos con esos temas. Miguel Ángel, no quiero que se me quede sin abordar un tema que es si el tema de la digitalización, las redes sociales, etcétera, ha cambiado mucho las técnicas de comercialización de inmuebles. Muchísimo, muchísimo. Yo llevo 29 años en el sector inmobiliario. Recuerdo cuando había ficheritos pequeños con las fichas que hacíamos, las cogíamos y las poníamos a mano. Y sin esto, quien no esté actualizado en el sector inmobiliario con tema de inteligencia artificial, Big Data, etc., está fuera del sector. O sea, yo creo que ahora mismo, por eso es tan importante el mundo de la asociación, o sea, el mundo asociativo, para que ese inmobiliario no se sienta sola. Oye, ¿cómo me pongo yo al día con los datos de Big Data que puedo sacar del registro de la propiedad? Pues te lo va a ayudar tu asociación. Tú solo no vas a poder nunca. O sea, luego con la inteligencia artificial ya nosotros ya estamos dando cursos, como dice Ana, de formación y viendo cuáles son los pros y los contras, que ahí tenemos bastantes problemillas todavía jurídicos para tener un poco de seguridad para todo, para el ciudadano y demás, ¿no? Pero que es imprescindible. Quien no esté, no va a poder estar nunca, o sea, que no esté al día, no va a poder seguir en este sector inmobiliario. Pero yo veo cada vez más en redes sociales, desde Facebook a Instagram o TikTok, yo qué sé, o TikTok, ¿no? Donde, ojo, no un particular que intermedia, sino agencias inmobiliarias que están ahí presentes y que tienen, si están, es porque creen que tienen algún posicionamiento. Claro, en eso, son formas diferentes de comercialización que han ido apareciendo y habrá muchas que estén en la parte top y habrá otras que estén en la parte media, pero tienes que utilizar TikTok para vender una casa que te ha dejado un señor para vender. Ojo, otro servicio más que da un agente inmobiliario, que un particular eso no lo va a hacer. Un particular no va a ponerse a meter su casa en TikTok, alguno lo hará, otro no lo hará, pero un agente inmobiliario, si tiene un plan de marketing específico de redes sociales y está dentro de TikTok, seguramente que lo haga y sea muy positivo. Para utilizar esas redes de comunicación, hay que saber, ¿no? No sé, en esto no vale con decir, pues yo hago 2 fotos de mi casa y las subo a Facebook, ¿no? Bueno, hay que saber, también se puede externalizar. Hay empresas que se dedican específicamente a esto, ¿no? Se dedican al marketing y a las redes sociales. Tú piensas que hemos cambiado mucho en nuestra forma de comunicarnos visualmente y auditivamente ha cambiado mucho, ¿no? Porque cuando éramos pequeños era a través de la radio y era a través de la televisión. Nuestros hijos hoy en día ya no ven la televisión. Todo lo que hacen, se ponen en scroll, chin, 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 y lo que hacen es ver directamente o TikTok o Instagram. Facebook ni siquiera entra dentro de su registro, o sea, es algo que ya está absolutamente degradado para ellos, ¿no? Entonces, la forma de comunicarnos ha cambiado totalmente, con lo cual, bueno, pues hay que adaptarse.
Pues hemos llegado al final, nos debe quedar medio minuto. Te lo cedemos a ti, Miguel Ángel, para que nos digas adiós. Casi. Nada, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer estar aquí con vosotros y espero volver y con buenas noticias, con esos retos que nos gustaría a los agentes inmobiliarios que tengamos nuevos. Muy bien, pues amigos, un miércoles más hemos llegado al final, se nos ha pasado el tiempo, por lo menos a mí corriendo, y bueno, pues ya sabéis, el miércoles que viene estaremos aquí otra vez con vosotros. Feliz semana, hasta luego. A Santos Cerdán a prisión. ¿A cuál? ¿Así? Prisión provisional comunicada y sin fianza. Santos Cerdán se va para la cárcel, no sé si va a Soto del Real, sabremos a qué prisión lo envían. Es para no ir a verle. La situación personal. ¿Incomunicada o comunicada? Comunicada, la situación personal de alguien que hasta antes de ayer tenía una